Oigan, como si hubiera sido su mayor logro, el subsecretario López-Gatell parece inflar el pecho cada que presume que el uso del cubrebocas nunca fue obligatorio en México. La realidad es que sí fue una recomendación, subrayo, recomendación, hecha por el gobierno federal, pero quienes lo hicieron obligatorio fueron algunos gobiernos estatales. Ahí, digo, la verdad es que el subsecretario López-Gatell tiene razón al decir que nunca fue una política obligatoria para todo el país. Pero como parte de este ambiente que ya se respira en el aire, de que pareciera que por fin estamos sacando la cabeza por arriba del agua después de 2 años de estar evitando contagios, la próxima semana parece que se va a terminar la obligatoriedad que el gobierno habría impuesto en oficinas y diversos centros de trabajo en el tema del uso del cubrebocas, de hacerlo obligatorio. O sea, que si vas a tu chamba, oficina o lo que fuera, tenías que usar a fuerzas el cubrebocas por instrucciones del gobierno federal, ahí sí. Entonces, a partir de la próxima semana, seguramente empezaremos a ver las caras completas de nuestros colegas, compañeros de chamba y en tiendas, restaurantes y demás, ¿no? Meseros y a la gente que atiende los diferentes negocios. Oye, y a pesar de que el gobierno federal va a dejar de requerir el cubrebocas obligatorio en oficinas y centros de trabajo, el metro de la Ciudad de México va a seguir pidiendo a los usuarios que lo usen. Pues que la neta es que el metro es el lugar perfecto para que vuelva a salir un broteín. O sea, hay mucha gente en un espacio reducido y poco ventilado. Es el ambiente perfecto para contagiar a mucha gente, ¿no? Y nadie quiere eso. Bueno, ya que parece ser un tema ineludible, porque el presidente de Estados Unidos casi decretó el final de la pandemia el fin de semana, aquí ya vamos a empezar a quitar medidas de protección y la OMS también ya parece estar vigilando el comportamiento de los contagios para ver qué deciden ahora, ¿no? Qué es lo que va a seguir en esta nueva etapa de la pandemia. Para hablar de este asunto, de si ya terminamos con el tema del COVID, ¿no? De la pandemia, la pandemia de la contagiadera, me da mucho gusto tener aquí en la mesa de miércoles a la doctora Roxana Trejo González, gerente de epidemiología del Centro Médico ABC, aquí con nosotros, y también doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, quienes estuvieron haciendo varias recomendaciones durante el inicio de la pandemia. Gracias a ambos por estar aquí. Oigan, nada más como para abrir boca, mano, ¿cómo vamos con este asunto de la pandemia? ¿Ya lo ven? ¿Ya ven que estamos más allá que acá? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, doctora. ¿Cómo andamos? Un gusto. Pues yo creo que estamos vislumbrando un cambio en el comportamiento como tal de la pandemia, ¿no? Creo que estamos ya después de 3 años en un proceso en donde si seguimos con las mismas medidas hoy de vacunación y de este tema de evitar contagios, pues podremos controlar alguna otra variante que pudiera causarnos una crisis. Señor doctor Baruch. Sí, yo creo que la pandemia ha estado en sus niveles más bajos realmente desde que inició de mortalidad. Esto es muy importante para todos en el mundo, pero también es sumamente relevante que vamos a la baja, prácticamente una disminución del menos 28% aproximadamente de meses previos, en septiembre, y esto ha dado pie que la OMS plantee esta posibilidad de dar un posible fin en un futuro a mediano plazo, no tan a corto plazo, de la pandemia. O sea, que como a verano del año que entra, o más para allá. Pues no, yo creo que a fines de este año se pudiera evaluar. Ah, ¿ya de plano? ¿Así para acá? en diciembre? Más para acá. Okay, todo depende enero. mucho del comportamiento del COVID durante la época invernal del hemisferio norte. Ya, ok. Oye, el tema del cubrebocas que ya está haciendo, pues la neta es que cada vez lo usamos menos, ¿no? O sea, siendo completamente honesto. Al principio sí era como de, no, pues póntelo, no sé qué, no es el contagio. Pero como que ya justo estamos viendo el comportamiento ha cambiado, ya hay menos contagios, hay incluso días que han reportado 0 muertes en este país. Entonces, parece que ya vamos de salida. La pregunta es, ¿sigue siendo necesario el tema del cubrebocas? Bueno, yo creo que hay un tema importante en relación que el cubrebocas sí es una medida de protección respiratoria, ¿no? De estas gotitas que pudiéramos sacar cuando lo tenemos colocado, pero lo que sí se ha observado, por ejemplo, hoy que fue el Día del Grito, si tú observas la cantidad de gente que existía en el Zócalo, a mí me hacían la pregunta si iba a colocar esto algún brote, ¿no? Una nueva ola. El tema es que en lugares con tanta ventilación, el riesgo de contagio es muy bajo, es controlado. O sea, mientras sea al aire libre, no tienes tanta... Claro, esto de que nos decían las abuelitas de abra sus ventanas, ¿no? Es una realidad. O sea, sí, hay que bajar la carga viral, hablando de SARS, en lugares cerrados, abres tu ventana y hay una mejor circulación. Ahora, lo que sí nos ayudó muchísimo es a controlar. El cubreboca como medida específica en lugares cerrados sí nos ayuda a evitar riesgos de contagio. Pero seguramente en estos próximos días veremos este cambio ya en recomendación o regulación en relación al cubreboca. Y creo que el punto aquí es no bajar la guardia, continuar en este mismo tenor en lugares
muy cerrados y muy juntos, sí mantener el cubreboca para no desencadenar otra nueva O sea, variante. como el metro, ¿no? En eso, Bueno, como sí, con- claro. Metro, transporte público. Y con las ventanas cerraditas, pues más razón, ¿no? Pues Claro. tantito peor, ¿no? Claro. Oye, doctor Baruch, creo que ya quedaron atrás esos tiempos que vivimos de la variante alfa, la delta, la omicron. O sea, ya podemos vislumbrar que no vamos a tener otra variante así, canijota. No, definitivamente no, Carlos. Yo creo que esto llegó para quedarse, el COVID llegó para quedarse y con la circulación de los virus viene la acumulación de variantes. Y estas variantes, estas mutaciones cuando se acumulan generan nuevas variantes, como es el caso de Omicron. Y Omicron ha estado acumulando tantas variantes que se han pues, visto subvariantes como estas BA.4 y BA.5 que estuvieron circulando en esta última ola y parece ser que van a comenzar a acumular más variantes, más mutaciones y pudiera llegar a causar esta ola nueva de contagios en el invierno liderada por Centauro, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué onda con la variante? Justo les iba a preguntar qué onda con la subvariante esta Centaurus, porque digo, te escuchas mucho, ¿no? De que no, es 25 veces más contagiosa que Omicron y Omicron era como 40 veces más contagiosa que Delta, ¿no? Y hacemos estas comparaciones subsecuentes como concatenadas, pero o sea, ¿cuál es el rollo, ¿no? De la Centaurus. Bueno, es que Centauro tiene una capacidad de A contagiosidad ver, nada más mayor. aclaración, ¿es Centauro o Centaurus? Centauro. Centauro, perfecto. Tiene una capacidad mucho mayor de contagiosidad que Omicron y que la subvariante de Omicron. Ujú. Esto significa que si pensamos en noviembre, más o menos diciembre, enero, en donde aumentamos de una manera, pues no comparado con ninguna ola, ni siquiera con Delta, y que eso estuvo muy bien, porque Delta tenía una capacidad diferente de adhesión en vía aérea inferior más que superior, y Omicron no. Y por supuesto todavía no había vacunas como tal hoy. El tema hoy es que si esto vuelve a ocurrir, pues nos puede colocar nuevamente como noviembre y diciembre. Ahora, el tema es qué tan virulenta pudiese ser esta variante, pero creo que el tema es también que estamos en otra situación que otros países. En su momento, esta variante era otra situación. Hoy tenemos vacunación, hemos pasado un proceso fuerte de casos, de muchos casos en Omicron, y esto nos pudiera dar cierta protección, tanto la vacunación como el haber adquirido esta enfermedad, porque un gran porcentaje de la población tuvo Omicron en su momento. Claro, no, creo que yo cuando me contagié yo creo que sí me dio Omicron, porque nada más como que justo sentí la afectación en la parte de la garganta aquí en la laringe y todo ese rollo, y ya no me llegó al tema de los pulmones, a mi oxiginación nunca bajó, entonces yo creo que pues, más o menos, yo creo que sí me dio Omicron, la neta, no Claro, me hice un estudio ni nada, ¿no? Pero están carísimos, pero también pues, yo creo que está por ahí el asunto. Doctor Baruch, el tema ahora parece ser que es acostumbrarnos, ¿no? A vivir con COVID. Pues más bien acostumbrarnos es aprender a convivir con estos nuevos virus y las variantes que los acompañan. Y con esto tiene que decir que pues hay población que ha sido vacunada y ya ha tenido acceso a la vacunación, pero hay población que todavía no ha sido vacunada y que ni siquiera tiene acceso a la vacunación en este momento. Los niños menores de 9 años en México hasta la fecha no han iniciado formalmente un esquema de vacunación inicial. Comparado, como decías al principio, Biden, Estados Unidos, el contexto de los Estados Unidos de América es distinto. Claro. Ahí tienen acceso universal a la vacunación en prácticamente niños mayores de 1 año. Lo puedes encontrar en la farmacia, ¿no? Así puedes ir a cualquier Exactamente. CVS, Walmart incluso. Entonces, Ay, de él no pasa nada, ya. Total. Entonces, la población es mixta, la población tiene que aprender a convivir, la población vacunada con vacunados y la población vacunada con personas no vacunadas. Yeah. Porque las personas no vacunadas, que son los niños de este país, de nuestro país, México, pueden cursar un cuadro severo, con complicaciones o incluso con secuelas, con mayor probabilidad que uno que ya está vacunado con un esquema inicial completo. Entonces, no es nada más de pero es menos probable, acostumbrarnos. ¿no? O sea, creo que no han ejecutado, al menos es lo que dijo Gatell, que no han ejecutado un plan tan profundo, digamos, en la población de menores de 9 años, porque no es tan común que les den un cuadro grave de COVID. Pero sí es común que les den secuelas. Falta de problemas de concentración, problemas de Y atención. con la vacuna se quita. Trastornos del sueño. evita, ¿no? O sea, Con con la la vacuna reduces la posibilidad de que eso Reduces Claro. el riesgo de contagio, reduces el riesgo de desarrollar efectos adversos de la enfermedad y reduces el riesgo de
presentar secuelas. El síndrome post-COVID, que está muy descrito. Oye, sí está, ya más o menos sabemos qué onda con el síndrome post-COVID. Sí, Porque, digo, no sé, he escuchado tanto de que como que tienes mente medio borrosa, ¿no? Así que se te van las palabras o se te olvidan cosas. Bueno, puede afectar diferentes sistemas, ¿no? Uno puede ser el sistema neurológico, otro puede ser el sistema cardiovascular. O sea, no es específico y cada persona se puede comportar diferente, pero lo que sí está escrito es que sí puede existir estas secuelas, ¿no? Que hoy le dicen síndrome post-COVID, en donde tendrías que estar, en algunos casos, hasta en terapia física para mejorar tu capacidad pulmonar, en su caso, o poder regresar a tener el gusto cuando comes, ¿no? El olfato, que también puede mantenerse. O sea, lo que hoy sabemos con SARS es que es un virus que nos volteó, hablando del sistema de salud, que nos colocó en un tema de pues mucha revisión de qué es lo que tenemos que hacer en el futuro para que esto no vuelva a ocurrir o para si vuelve a ocurrir estar mejor preparados. Creo que es un tema muy importante y creo que otro tema es saber qué es lo que tendríamos que hacer para que no ocurra y creo que ese punto no se toca, o sea, en relación a la deforestación, a la convivencia con animales, qué es lo que tendríamos que hacer para que esto se contenga, porque lo que hemos observado es que estas enfermedades emergentes o reemergentes normalmente es por contacto con los animales silvestres, ¿no? Entonces creo que ahí está el aprendizaje más fuerte que todavía no está claro. O sea, en relación a los hospitales o centros de salud sabemos cómo atender y detectar y sabemos cómo controlar, pero nos está faltando este tema de salud pública tan importante que es esta convivencia con los animales y creo que delimitar esto nos va a ayudar a no tener otra pandemia. Pues ojalá, ¿no? Pero es que luego he escuchado a mucha gente decir pues que no es cuestión de si vamos a tener otra pandemia, sino cuándo. ¿Comparten más o menos esa visión o no? Bueno, el cuándo no lo tenemos. Ah, bueno, ojalá podríamos, ¿no? O sea, si podemos predecirla así como si los sismos, estaría pocas tuercas, pero bueno, sí, no, en efecto, claro, no puede ser. Pero el cómo sí, el cómo le vamos a hacer frente, el legado que vamos a dejar nosotros, el legado que va a dejar este gobierno y el que vamos a dejar nosotros como sociedad, sí podemos incidir en eso. Podemos incidir en mejorar la infraestructura de los centros de salud para que puedan tener la capacidad de montar campañas de vacunación en cada una de las alcaldías, en cada una de las esquinas, prácticamente donde se ubican los centros de salud, en lugar de estar ideando cómo hacer macrocentros de vacunación, por ejemplo. Podemos darle un mayor presupuesto a la salud de este país para, sobre todo, incidir en la parte de medicina preventiva. Entonces, el cómo sí lo podemos ir construyendo de la mano de un legado para las generaciones que siguen. Y eso es lo que necesitamos ver en este momento. Doctor, lo que hemos visto de las últimas semanas, los datos de contagios, de muertes y demás, ¿a qué le podemos atribuir que han bajado? ¿Al tema de la vacunación, que ya buena parte de la población tiene pues, al menos una dosis, o a las mutaciones que se han vuelto como más contagiosas pero menos letales? Bueno, hay un tema importante, esto tiene que ver con varios factores, ¿no? Uno tiene que ver con la vacunación, por supuesto, que aunque como comenta el doctor Baruch, pues falta todavía abarcar como otros países de primer mundo a toda la población, no solamente irse por la prioridad de los que tienen mayor riesgo, como dice el doctor Hugo Gatell, sino tratar de cubrir a todos para evitar otros contagios. ¿Y para qué evitas otros contagios? Para que no puedas tener otra variante o subvariante diferente a las que tienes. Entonces creo que una es la vacunación, otro tiene que ver con un tema, sí, por supuesto, de las medidas que se han ido holgando, pero otro tema importante es esto, y sucedió en la gripe española. Cuando existe este nivel de contagio que tuvo Omicron, tan alto, y después le ayudó un poquito la siguiente subvariante, en donde la población que nos faltaba seguramente casi se cubrió, hay un porcentaje que seguramente no se enfermó, y otros que ni supieron, como tú mismo decías, me sentí mal y no me hice ni prueba, pensé que era SARS. No, o sea, la prueba sí me la hice. Ah, bueno. Sí, no, la prueba para saber qué variante era. No, eso sí, no, ni idea. No, pues sí, obviamente. O sea, si no, ¿qué le voy a decir aquí al señor Heraldo que no me digo, oye, carnal, me siento mal? Pues ven, ¿no? Sí, pero no, pues tiene COVID. Claro, por la cuestión clínica también hay que cuidarse, no solo saber que están enfermos. Sí. Pero creo que ese tema, y pasó en la gripe española, en su tercer ola, en donde fue tan alto el contagio con esa variante en su momento, que después hubo una disminución importante y posteriormente sí existieron aumentos, pero no ese nivel muy al inicio de la gripe española. Entonces pareciese que Omicron, ese comportamiento fue igual. No significa que no vamos a tener otras subvariantes, pero significa que hay una protección. O sea, Omicron se saltó a la protección por enfermedad de Delta o Alfa. Si tú te habías enfermado de Alfa o Delta, llegaba Omicron, te volvías a enfermar. Pero esta subvariante
en los estudios que se están observando, pudiese ser que sí te protege para no volver a enfermar de gravedad y para que otra subvariante no exista. Pero como decía el doctor Tedros de la OMS, las medidas tienen que continuar. Necesitamos seguir con vigilancia epidemiológica en relación a detectar subvariantes. O sea, los ministerios de salud o secretarías de salud tienen sistemas, en México existe, en donde las pruebas positivas se mandan al Instituto de Referencia Epidemiológica y ahí se hace secuenciación en conjunto con el INMIGEN. ¿Para qué? Para detectar en algún momento si hay otra subvariante y entonces hacer estrategias para evitar contagios. Creo que esto es multifactorial. Ya, o sea, también el tema de que mucha gente se haya contagiado ayudó, ¿no? O sea, a generar. De cierta manera, esperamos que eso haya sido parte. Digo, pues ojalá, ¿no? Porque digo, ya para como estamos, la cosa está pánica. Entonces vamos a seguir viendo, doctor, la tendencia de estas variantes que se vuelven más contagiosas y menos letales conforme pasa el tiempo. Exactamente. Los virus tienden a mutar y acumular mutaciones a favor de contagiar a más personas o a favor de pues ser más letales. Esto quiere decir a los que contagian, provocarles una enfermedad con una mayor gravedad. ¿Suele ser una u otra? Generalmente suele ser una u otra, no van a campo juntas, sino las que tienden a ser más contagiosas pierden la capacidad letal y al revés, las que tienden a ser más letales pierden esa capacidad de alta contagiosidad. Okay. Entonces lo que esperamos ver en este futuro inmediato es que haya una variante o subvariante como la de Omicron, la Centauro, que sea más contagiosa y menos letal. Y así sucesivamente. Incluso conforme vamos abarcando una mayor cantidad de población vacunada, pues tiende a haber, por la simple vacunación, una menor letalidad de estas nuevas subvariantes. Yeah. Okay. ¿Y con la vacunación ya podemos ir previniendo que creen más subvariantes o eso va a seguir pasando? Pueden haber variantes, perdón. Sí, pueden haber variantes que escapen a la protección que brindan las vacunas. Okay. Algunas subvariantes de Omicron incluso empezaron ya a hacer eso. La BA.4 y la BA.5 comenzaron a infectar a personas que ya estaban previamente vacunados. Algunos con previas infecciones que fueron vacunados se reinfectaron y otros que no habían sido infectados pero sí vacunados se infectaron. Entonces sí hay variantes que van a ir escapando a esta inmunidad de las vacunas, pero así también va avanzando la tecnología y las actualizaciones de vacunas disponibles para estas nuevas subvariantes. Se acaba de aprobar en Estados Unidos hace unas 4 semanas esta vacuna bivalente, que esto qué quiere decir, la cepa original más una variante de Omicron. Okay. Y entonces eso actualiza la vacuna en un refuerzo. Ya, ok. Oye, doctora, ¿cómo ven desde el punto de vista médico y a lo mejor explorando un poco cómo debería ser la política pública en un mundo donde ya el COVID se vuelva parte de la vida diaria? O sea, como si te diera gripa, por ejemplo. Más bien, la primera pregunta creo que tengo que ponerla es, ¿va a llegar a ese punto o vamos a seguir como siguiendo el rastreando de los casos y las muertes y todo este rollo así como un poco más, pues a lo mejor no es el mejor término, pero más aprensivos con el tema del COVID? A través de la historia ha habido muchas pandemias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue VIH en su momento. Y otras, por supuesto, el mismo influenza en 2009, ¿no? El H1N1. Y se continuó esta vigilancia hasta observar una estabilidad, no solamente en las subvariantes, sino en las herramientas que tenemos para prevenir, como puede ser la vacunación. O sea, en ese momento, entonces, sí se continúa la vigilancia. Yo te quiero decir que, por ejemplo, antes de que inició SARS-CoV-2, hay un sistema que se llama Unidades Monitoras de Influenza, antes de SARS-CoV-2, donde los hospitales damos información al sistema de salud para tener una vigilancia y supervisión. O sea, sí se continúa a través del tiempo. No se va a cortar esta vigilancia epidemiológica y es importante exactamente por estas subvariantes. En influenza es importante por el tema de detección de algún aumento en otra variante como puede ser la aviar. Y entonces es una vigilancia continua. Ahora, lo que yo creería es que es más relajado, ¿no? No tanto en el estrés que hoy vivimos de que nos vuelva a ocurrir y el impacto que puede tener. Creo que algo que también nos demostró la pandemia es la capacidad que tenemos como sociedad científica en acelerar el tema de la tecnología. O sea, las vacunas normalmente tardaban 12, 13, 14 años en todas sus fases. En 8 meses es una cosa espectacular. Súper corta. Digo, también hay que decir que fue un tema de emergencia, ¿no? De papitos, necesitamos ahorita, ¿no? Y sí te la
apruebo, hazle lo que Bueno, quiera. necesitamos No, pero- científicos y necesitamos dinero, porque Claro. para esto también se necesitan recursos y existió el recurso para acelerar el proceso. Esto es una enseñanza muy interesante con una nueva tecnología y que al final hoy, yo siempre lo he dicho, si no fuesen por las vacunas, porque hay gente que todavía no se quiere vacunar, o sea, hay gente que no le ha llegado la vacuna y hay otros grupos que no se quieren vacunar, si no fuese por las vacunas, yo creo que aquí somos como 8, la mitad no estaría, porque las vacunas son parte de que hoy podamos tener una mejor calidad de vida y que nuestros abuelitos siguieran viviendo con estas enfermedades de la historia, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo ve la vida ya después del COVID? O sea, ya que lo tengamos como parte de la vida diaria. Pues va a ser una transición que ya la estamos observando, cada vez más habituados a los casos de COVID menos agresivos, cada vez un sistema de salud más dedicado al resto de las enfermedades en vez de solamente a COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder asegurar una mejor calidad de vida que durante la pandemia, en donde muchas enfermedades fueron desplazadas, muchas urgencias médicas también fueron desplazadas y mucha gente murió por otra causa de que no fuera COVID porque las unidades estaban específicamente atendiendo el tema de COVID. Vamos a ver también muchas complicaciones en torno a otras determinantes sociales de la salud, como la educación, por ejemplo. Ya vemos cómo suspender las clases, esta falta de clases físicas en los niños causó no solamente una falta de progresión, sino un retraso en las capacidades adquiridas en los niños. Entonces, vamos a ver nosotros como jóvenes, vamos a ver una falta de recursos humanos que nos puedan llegar a atender en las futuras generaciones, capaces y con las habilidades necesarias, como nosotros continuamos durante mucho tiempo desarrollando estas capacidades. Ahora va a haber una brecha que vamos a tener que cubrir. Entonces va a ser difícil esta transición hacia la nueva normalidad en ese sentido, porque vamos a tener que rescatar este tiempo perdido y va a ser difícil. También vamos a ver cómo cambian los hábitos y las tendencias, por ejemplo, de viaje. Estamos viendo cómo los viajeros prefieren destinos más ecoturistas, más responsables con la naturaleza, más responsables con su comunidad, que inviertan en pues, la infraestructura sanitaria, en protocolos de higiene y sanidad, que es muy importante. Por ejemplo, ahora con la viruela del mono, en eso se están fijando mucho los hoteles, los agentes de viaje, las mismas personas que van a hacer viajes internacionales. Vamos a ver este turismo médico que no sea tan ajeno a nuestro país y que no cause esa controversia de ¿por qué él se fue a vacunar a Estados Unidos? ¿Eso está mal visto? Por supuesto que no. Cualquier persona que tenga acceso a la vacuna, independientemente del país, es bienvenido. Es póntela, ¿no? Póntela, y eso es el goal, el reto y el objetivo de todos, mejorar nuestra salud. Entonces, esperemos que también tengamos una sociedad más sensible y exigente con los temas sanitarios, con el servicio de salud que está recibiendo, y con ello pues busque estas preferencias hacia la política enfocada en salud, o que le dé prioridad a la salud como tal. Ya. Oigan, nada más rápido para cerrar, no me quiero ir sin preguntarle su opinión. Ahora que estaba diciendo, doctora, lo de la influenza H1N1, me acuerdo que en ese momento el Consejo de Salubridad General como que tomó mucha importancia, ¿no? Era, no, pues el Consejo de Salubridad General tal, ¿no? Y se reunieron y decían tal y cual cosa. En esta pues, no pintó para nada. O sea, tuvo creo que 2 sesiones o 3 y bien le fue. Y pues en esas andábamos. Entonces, ¿por qué vimos esto del Consejo de Salubridad General? Yo creo que todo depende de... Porque en teoría tengo entendido, perdón, me corregirás, claro, que es la máxima autoridad, ¿no?, en este tipo de emergencias. Sí, es una autoridad que está a nivel del presidente. Entonces, claro, lo que yo creo es que cada gobierno tiene diferentes maneras o estrategias de aterrizar las emergencias en este caso. Probablemente tendrían que revisar qué tanto un sistema, no un sistema, sino un conjunto de personas, que es el Consejo General de Salubridad, con ciertas recomendaciones dirigidas hacia la pandemia, tendría que participar activamente en las reuniones que tuvieron, porque reuniones sí tuvieron, o sea, sí tenían el sistema en general, y eso te lo digo porque en contacto con pues, todos los institutos de salud, todos estamos contactados, al final todos nos comunicamos. Yo sabía que sí se reunían, tomaban acciones especiales para la pandemia, un poco tratando de acelerarnos antes de que llegara. Y creo que ahí es donde hay que revisar y sentarnos
lo digo, sentarnos en conjunto, las instituciones, el gobierno, para ver qué es lo que tendríamos que mejorar, qué hicimos bien, que seguramente hay cosas muy interesantes que hicimos bien, qué otras cosas tendríamos que mejorar, análisis hasta económicos en relación a cuánto se gastó, y por ejemplo, de una institución. Hay que saber cuánto gastaste en atender como tal la pandemia, cuánto se perdió en no atender otros temas de enfermedades, y eso no lo llevo a la institución, sino al mismo sistema, ¿no? ¿Qué tanto impactó? ¿Cómo tuvieron que invertir? ¿Qué tendríamos que tener hoy para que no ocurriera? ¿Y qué voces tendríamos que tomar? O conjunto de asociaciones o academias o consejos, tendríamos que tomar en cuenta para que en conjunto tomemos una decisión mucho mejor. Creo que yo al final es un tema importante, sí no se observó durante la pandemia que participara, y creo que hoy es el momento justo, o sea, el punto de inflexión en donde hay que analizar qué es lo que podemos hacer mejor. Sí, justo me acuerdo, porque sí, a cada rato, yo ya estaba muy morrillo, ¿no? Pero pues, me acuerdo cada vez que estábamos viendo, no, que el consejo se lo O sea, ya estás morrillo. Sí, bueno, es que yo ya no me acuerdo cuánto tenía. Es que ahorita tengo 28, pero antes, digo, pues yo te en haber 2009, tenido como 12, sí. 13 por ahí. Sí, pues, quién sabe. No, la cosa es que estaban por ahí. 14, ya. 14, 15, no sé. Ya, la cosa es que en esas andamos. Bueno, doctora Roxana, ya ando aquí de igualado. No. Doctora Roxana Trejo González, gerente de epidemiología del Centro Médico ABC, gracias por haber venido. Y doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Gracias a ambos por haber venido hoy a la mesa de miércoles y a discutir este asunto, ¿no? ¿Qué pex con el tema de la pandemia? Si nos podemos relajar, si no, conclusión, no. Bueno. Oigan, en otros asuntos, el Popocatépetl se encuentra activo desde el 94, pero a muchos parece no importarles este asunto porque se toman la molestia, el tiempo y la energía de escalar un volcán activo.